La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubiesen comido el fruto prohibido? ¿Vivirían para siempre? Este es otro tema críptico que hay que meditar con mucha atención. Les pido presten mucha atención. Fíjense, antes de la desobediencia de Adán y Eva, que se conoce como una condición prelapsaria que indica antes de la caída, ellos no hubieran muerto, sino que hubieran vivido para siempre. Esto es razonable porque recuerda que la muerte apareció como una consecuencia del pecado. Analicemos entonces. Quiero primero que veamos una referencia muy importante que nos guiará en esta interesante pregunta. Génesis 3:22, que expresa: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mucha atención, porque vamos a descubrir algo grande, majestático, que nos asegura el vivir para siempre. Ojo, cuando Dios creó todas las cosas, creó luego al hombre y a la mujer y los puso en un maravilloso huerto. Y ellos eran muy felices, lo tenían todo. Pero recuerda que no estaban solos. Habían dos corrientes que los vigilaban. ¿Y cuáles eran? Las dos corrientes eran Dios y sus millares de ángeles, amigos. Satanás y sus millares de demonios, enemigos. Por tanto, debían ser muy cuidadosos. Aquí surgen tres preguntas, y son: ¿por qué Dios puso precisamente en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y les prohibió que comieran de él. Génesis 2:16. Otra: ¿por qué Dios puso el árbol de la vida que estaba en medio del huerto? Apocalipsis 2:7. Y la otra: ¿por qué Dios permitió a Satanás entrar en el huerto si sabía que iba a sembrar el engaño en ese primer hombre y en esta primera mujer? Génesis 3. ¿Por qué? Es que Dios va más allá de nuestro entendimiento, y en su soberanía y sabiduría y presciencia conocía el apaño inevitable que se acercaba. ¿Y cuál era este apaño? La estancia de Adán y Eva en el huerto del Edén fue por muchos años, sí, y el Señor los observaba de día y de noche, y había una hermosa empatía entre ellos que los hacía disfrutar. Pero Adán y Eva, a pesar de ser libres del pecado, tenían el privilegio de poder elegir qué hacer o qué no hacer, pues poseían una importante cualidad, y era el libre albedrío. Sí, mas el Señor sabía anticipadamente que las condiciones de ambos eran vulnerables, y que si el enemigo los tentaba, ellos caerían. Esto lo sabía Dios, sí, y era por la formación de su grácil naturaleza. Y en efecto, el Señor no le prohibió a Satanás que se le acercara, y lo hizo. Y el hombre y la mujer cayeron
de la manera más ingenua e ilusa en el engaño. ¿Por qué? Esta razón es importante conocer. Lo explicaré de esta forma. Ojo, hay un fenómeno en el ser humano de carácter y en la psicología pedagógica es conocido como ego, esnovismo, y se menciona de aquellos hijos que lo reciben todo, sin conocer el verdadero valor de las cosas, y es por ello que no refuerzan su carácter y son fáciles de mover. Fíjense, cuando los hijos realmente no valoran en sus padres todos sus esfuerzos, sus luchas, sus sacrificios y penurias para darles una vida mejor, es imprescindible y necesario concientizarlos. Sí, y esto es para que reconozcan y valoren todas las bendiciones, bondades y beneficios que reciben de sus padres. En otras palabras, Dios permitió su caída para que se humanizaran, porque de otra manera no estarían preparados para la vida que les esperaba, para que reconocieran que si algo eran, si algo tenían, si algo sabían, se lo debían a Dios, que velaba por ellos todo el tiempo. Y por esta causa alzaran sus ojos al cielo y distinguieran delante de quién estaban, y lo bendijeran, lo alabaran, lo glorificaran y lo adoraran cada día de su vida. Y que reconocieran también, ojo, que tenían un enemigo acérrimo que los anhelaba y deseaba embarrarlos con su vil maquinación. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, después de analizar esto, concentrémonos en el versículo que leímos. Pon atención. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso, pasó esto. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, aquí aparece otro árbol que la palabra denomina el árbol de la vida, por el cual el Señor puso querubines con una espada de fuego, para que nadie se acercara a él y obtuviera la vida eterna. Para comprender esto, es importante primero ver el significado etimológico de la palabra árbol. Veamos, cuando la Escritura menciona la palabra árbol, no siempre se refiere a una planta, sino que en este caso nos indica un camino el cual deberá elegir el hombre. Lo explicaré. Pongamos el versículo de referencia. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense, cuando leemos esto, lo lógico es imaginar una serie de árboles frondosos, con ramas, con hojas, con frutos, adornando la tierra. ¿Y fue así? Sí. Sin embargo, veamos el otro escenario, el que nos interesa conocer, o sea, su procedencia conceptual que nos indica un camino. Y es precisamente esto lo que les presentó Dios a Adán y a Eva. Dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, lo permitido y lo prohibido. El primero tipifica el alma, el segundo tipifica el cuerpo. El árbol de la vida nos lleva al bien, el árbol de la muerte nos lleva al mal.
Mas ellos, por injerencia de Satanás, tocaron el árbol prohibido y la maldición cayó sobre ellos. Y vino la muerte. Y fueron sacados del huerto inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida, el árbol que trazaría el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El árbol de la libertad, el árbol de la vida eterna, el árbol de la riqueza inescrutable, el árbol de la belleza majestuosa. Y quien tomaba de su fruto viviría para siempre. Y Jesús dijo, Juan 15:1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y muchos hemos decidido permanecer en la vid, y comer de ese fruto dulce, delicioso, exquisito, y optar por el camino de la vida eterna. Y hemos comprobado en nuestra existencia que nos ha llevado directamente a la felicidad, porque somos un pueblo feliz, unido y de grandes promesas. Pues con Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:28. Y somos muy felices. Y vamos seguros, totalmente seguros. Aleluya. Entonces espero que esta reflexión les sea de utilidad y que Dios les bendiga.